A ver, voy a hacer un vídeo explicando el teorema de Rolle, ¿de acuerdo? El teorema de Rolle tenía un ejercicio muy difícil, pero bueno, el que nos dicen en la coordinadora que nos repasemos es el fácil, ¿vale? Entonces, enuncia el teorema de Rolle. Es parecido al de Bolzano, pero con una diferencia, y es que tiene que ser continua en el cerrado y derivable en el abierto. Si coinciden los valores, entonces se encuentra un punto, o sea, existe un punto en el que la derivada es cero. Entonces, a veces este teorema realmente nos lo piden para que tengamos que derivar. Así es que, bueno, pues vamos a repasar eso, ¿vale? En el 1.228 simplemente me dan un polinomio y me dicen, ¿satisface la hipótesis en el intervalo -1, 1 de Rolle? Pues yo diría, sí. Esta función satisface las hipótesis de Rolle porque es continua en el cerrado y derivable en el abierto, al ser una función polinómica. Vamos a ver si además se cumple esta condición, que es la otra, ¿vale? Menos 1, 1, más 1, menos 1, menos 1, 1, más 1, menos 1, sale 0. Y en el 1, 1 más 1 menos 1 menos 1, sale 0. Son iguales. Entonces, ¿se cumplen las hipótesis del teorema de Rolle? Sí, porque es continuo en el cerrado, derivable en el abierto y coinciden. Entonces, ¿qué sé? Que existe un punto donde la derivada es 0. Y me dicen, encuéntralo. Pues, ¿qué tengo que hacer? Tengo que derivar 3x² más 2x menos 1 y resolver esta ecuación. Pues x igual a menos b más menos b cuadrado. Esto lo hicimos en clase, a ver si os acordáis. Menos por menos más, 4 por 3, 12, 2 por 3. ¿Y qué pasaba aquí? ¿Os acordáis? A ver, al hacer esto, me quedaban dos soluciones. Menos 2 más menos 4 partido de 6. Primera, menos 6 entre 6 menos 1. Y 2 entre 6, 2 entre 6, un tercio. Uy, que no se ve. Vale, entonces, ¿qué quiero? Quiero un punto que esté en el abierto. Me salen dos soluciones. Este no es el que dice el teorema, ¿de acuerdo? El que dice el teorema es este. Entonces tendríamos que decir, entonces, C igual a un tercio pertenece a menos 1, 1, es el valor buscado por Rolle, ¿de acuerdo? Vale, podemos repasar un par de cosas, como por ejemplo, derivar una exponencial, ¿vale? ¿Y si fuese esa la función? Pues si fuese esa la función, ¿cumple el teorema de Rolle en este intervalo? Pues sí es continua, sí es derivable y vamos a ver si f de 1 es igual a f de menos 1. Pues 1 elevado a 0 es 1, elevado a 0 es 1. Sí. Pues vamos a buscar esa c. Para buscar esa c, derivo mi función. Quedaría la exponencial es igual a la exponencial por la derivada del exponente, 2 por x. Y ahora quiero que esta derivada sea igual a 0. ¿Nos acordamos? La exponencial nunca puede ser 0, así es que solo el 2x igual a 0, x igual a 0. ¿Vale? Esto sería un ejercicio del teorema de Rolle porque realmente lo que me piden es que yo derive esta función. ¿De acuerdo? Otro ejercicio del teorema del Rolle que me pueden pedir, pues por ejemplo con un logaritmo neperiano, ¿no? Igual, ya voy a ir un poco más deprisa. Aquí, pues lo mismo. ¿Se cumplen las hipótesis del teorema de Rolle? Sí. ¿Por qué? Porque la función es continua, la función es derivable y vamos a ver si f de 1 es igual a f de menos 1. ¿De acuerdo? Pues sustituyo. 1 más 1, 2, sí. Voy un poco rápido, espero que me sigáis. F de 1, 1 más 1, logaritmo neperiano de 2, sí. Entonces vamos a buscar la c, pues derivamos un neperiano. F' de x igual a. ¿Cómo se deriva el neperiano? 1 partido de lo que fuese por la derivada de lo que fuese. Entonces me queda una fracción, ¿vale? ¿Cómo igualo esto a 0? Pues con el numerador. ¿Quién me vuelve a salir? El 0. Ah, una cosita. Esta función es continua y derivable, perdón, porque no lo he explicado bien. Porque ¿tiene problemas de dominio esta función? No. Voy a otra. ¿Y esta función? Logaritmo neperiano de x menos 1. ¿Cumple las hipótesis de Bolzano aquí? Pues no, porque el dominio de esta función no es cerrado, no es continua, por ejemplo, ¿vale? Otra función, ya que estamos derivando, ¿cómo se derivaría una raíz? ¿Os acordáis? Si no me sé la derivada de una raíz, escribo la raíz como una potencia de exponente 1/2. Bajo el exponente por lo de dentro no se toca, resto menos 1/2 por la derivada de lo de dentro. ¿Vale? Pues eso,
¿Qué me pueden poner? Pues me pueden poner el teorema de Rolle para que yo tenga, pues eso, que derivar. O lo que vimos el otro día, ¿de acuerdo? Un poquito en una sesión de Meet. O, por ejemplo, que me lo pongan en una función a trozos. Entonces, si me lo ponen en una función a trozos, pues la cosa es esa. Que como el intervalo esté entre dos trozos, pues tengo que comprobar si es continua y derivable. Y si no, pues al calcular ese f de 1 o ese f de tal, tendría que saber dónde buscarlo y en la derivada también. Entonces, claro, nos pueden poner el teorema de Rolle en un ejercicio complicado, tipo función a trozos o algo así, ¿vale?